Aquí comienza Pelota al Piso, un podcast sobre masculinidades y sociedad. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas o de donde estén a este cuarto programa en vivo de Pelota al Piso y décimo programa ya que tuvimos nuestros 6 primeros capítulos en formato podcast, lo subíamos a Spotify, YouTube, pero nos atrevimos a hacer estos Pelota al Piso en vivo que hasta el momento nos tienen bien contentos. No estoy solo hoy día, me acompaña un gran amigo y compañero, Claudio. Hola Hernán, ¿cómo te va? Hola compañeras, compañeros, un abrazo desde Melipilla, rural, muy contento y muy animado con este interesante programa que vamos a tener hoy día, Mujeres en el Fútbol. Sí, también un saludo, se me olvidó decir que estoy hablando desde Quillota, así que saludarle a todas las personas que nos están escuchando de varios lados, recordar también hoy día, lamentablemente hemos tenido una semana bien complicada con lo que sucedió en Wallmapu, así que le mandamos un abrazo, solidaridad y fuerza y lucha al pueblo mapuche, y que nuevamente ha sufrido un atentado del Estado chileno, así que nada más un abrazo de fuerza y solidaridad, y además también unirnos a toda esta fuerza que está sobre todo presente en la quinta región con el caso de Ámbar, ya que estamos esperando que vuelva sana a su casa y cruzar los dedos que no le haya pasado nada, así que dedicarle este programa a Ámbar y dedicarle este programa también a las personas de Wallmapu, que estamos con ellos en esta lucha. Así que eso, me quería empezar con esas palabras el programa de hoy, Claudia. Muy bien, vamos a ir entrando en el asunto que nos convoca hoy día, miércoles 5 de agosto, en este en vivo de Pelota al Piso, fútbol femenino y masculinidades. ¿Cómo es eso de que las mujeres se van incorporando, metiendo en el espacio del fútbol? ¿Cómo es eso de que un espacio que era privilegiadamente masculino empieza a teñirse de rostros femeninos que empiezan a cuestionar, a apropiarse, a empoderarse de la cancha, de la galería, de la organización del fútbol? Por eso hoy día hemos querido, en este ciclo de programas de Pelota al Piso, fútbol, masculinidad y sociedad, incorporar este tema, traer a la conversación aquellas preguntas que las mujeres han venido planteándole al fútbol, y para eso contamos con la presencia de dos compañeras a quienes desde ya les agradecemos la disposición de hacerse parte de este programa de hoy. Nos acompaña Viera Leighton Escobar, hincha militante de la Universidad de Chile, integrante, Asociación de Hinchas Azules y de la Comisión de Género de las Bullas. Hola Viera, un gusto saludarte. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, aquí representando a la Asociación de Hinchas Azules y a las Bullas. Espero que sea una enriquecedora conversación y que ahí remueva el piso del fútbol. Muchas gracias. Y también nos acompaña Carolina Cabello Escudero, socióloga, comunicadora, futbolista amateur, ex dirigente de Santiago Wander e integrante de la Comisión de Género Graciela Molina del Club Santiago Wander. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Claudio, Hernán, saludar también a todos los que están sumándose todos a esta transmisión. Bien contenta, agradecida por la invitación obviamente, y aquí representando a la Comisión de Género Graciela Molina, que es de nuestra corporación Santiago Wanderers, y también motivada para remover el piso, provocarlo un poquito y a ver qué surge de esta conversación, así que vamos para adelante nomás. Vale, bien. Queremos contarle a quienes están conectados y están siguiendo este programa, y a quienes lo van a seguir después cuando ya esté subido en las distintas plataformas, que es un programa porteño, en el sentido de que tanto Carolina como Viera están en este momento en Valparaíso, viven allá, son de allá, así que también les agradecemos. Durante varios programas hemos tenido presencia de personas de distintos lugares de Chile y de otros países, y eso nos alegra mucho porque tampoco estamos, como ya adelantaba en la conversación previa a la Carolina, también estamos en contra de la centralización, de estos centralismos tan fuertes que existen en nuestro país. Queremos entrar al tema del fútbol y recordarle a nuestros amigos y amigas que pueden ir comentando a través del Facebook Live, a través del Instagram, y mandar comentarios y preguntas que hacia el final del programa vamos a incorporar en esta conversación.
Viera y Carolina, queríamos preguntarles, ¿cómo es que ustedes llegan al fútbol? ¿Cuáles son las experiencias cuál es la experiencia que les marca, si es que hay una o varias, se nos puedan contar alguna, que les marcan y que las llevan a hacerse hinchas y a hacerse parte del mundo del fútbol? Puede comenzar quien quiera de las dos. Dale, Caro. Pucha, puedo hablar ahora con esa pregunta. Sí. Yo creo que de antes de nacer mezclo un poco la historia social de nuestro país, de nuestra región, de acá de Valparaíso un poco, porque eran comienzos de los años 40, mi familia materna vivía en San Felipe, en el sector más rural, campesino de San Felipe, en el Tambo, Santa María, y a mi abuelo, que estaba recién casado con mi abuela, tenían recién mis tíos mayores recién nacidos, le ofrecen venirse a Valparaíso a cambio de un trabajo en el puerto y a cambio de jugar a la pelota. Era figura del club Arturo Prat, club histórico de San Felipe, él con mi tío abuelo, que se vinieron en patota, bueno, en familia se vinieron a Valparaíso y se instalaron acá en el Cerro Cordillera, donde continuamos viviendo hasta el día de hoy, 80 años después, seguimos un poco ese legado. Mi abuelo se dedicó un poco más al trabajo portuario. Mi tío abuelo tuvo un éxito un poco más masivo, jugó en Wanderers, se fue en Colo-Colo, en la selección chilena, fue parte del Mundial del 50. Entonces, como que el fútbol ha sido parte de mi vida incluso de antes de nacer. De mi abuelo hacia mis tíos y hacia abajo, toda la familia es pelotera, se habla de fútbol en la mesa, todos compartimos como la pasión en torno al fútbol, pero al deporte en general, porque mi familia paterna, por otro lado, que era de acá del Cerro Cordillera también históricamente, son todavía, en realidad somos, parte fundamental del Club Cordillera Básquetbol, que es un club que se fundó el año 24, donde participó mi abuelo, mi papá, hoy día mi hermano es presidente, entonces se mezcló un poco el básquetbol con el fútbol, el deporte como motor movilizador de la vida. Y particularmente Santiago Wanderers, cuando lo empecé a como concientizar o a tener una noción más concreta de lo que significaba, fue a partir del campeonato del 2001, que salimos campeones, ¿cierto? Un campeonato histórico en ese partido en el Nacional, que movilizó mucha gente, miles de personas, 50.000 porteñas viajaron a Santiago, entonces toda esa movilización, todo lo que provocaba la masividad, lo popular, obviamente me enamoraron y es desde ese campeonato que voy a la cancha de manera continua, ¿cierto? De local en un comienzo porque era menor, tenía 11 años y ahora ya viajo para todos lados, de local y de visita. Eso yo creo que son como dos hitos fundamentales que explican mi pasión por el fútbol. Sí. Gracias, Carolina. ¿Viera? Sí, bueno, yo la verdad es que mi familia es de Santiago principalmente y mi papá y mi mamá estudiaron en la Universidad de Chile, ambos profesores y profesoras, y desde ahí que hay una vinculación particular con la casa de estudios. Mi papá, a pesar de que no es de la U, que es de la Unión Española, creo que es el mejor hincha solapado de la Universidad de Chile, porque no hay nadie como él que siga las redes de la Universidad de Chile, que escuche todo el día la radio de la Universidad de Chile, sabe incluso antes las noticias que mi hermano y yo respecto a cambio de la U, todo, él lo sabe antes. Aparte que es súper futbolero, no muy bueno para jugar a la pelota, pero sí sabe mucho de la historia del fútbol y siempre estuvo ahí como inculcándonos este amor por el fútbol. Y por otro lado, mi mamá crió a mi hermano prácticamente sola, su papá era de Colo-Colo y un día mi hermano a los 6, 7 años le dice que todos sus amigos del colegio van al estadio a ver a sus equipos con sus papás, entonces mi mamá le dice, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos al estadio. Mi mamá de la casa de estudio de la Universidad de Chile fueron a ver y tuvieron la suerte de ver los clásicos universitarios de la década del 80, donde se llenaba el estadio con más de 100.000 personas. Que era un show mucho más allá incluso solo de lo futbolístico, y desde ahí, desde ese momento que mi hermano no ha salido más de la cancha, y cuando yo nací tengo un vínculo muy grande con mi hermano, que es el principal forjador de mi amor por la U,
él que me enseñó todo acerca de la Universidad de Chile, y antes del campeonato del 94, o sea, ya en la campaña del 94, yo me ponía a llorar cuando él salía a la cancha y no podía acompañarlo. Así que decidió, desde un amor profundo a su hermana, dejar la galería, dejarla hinchada, dejar ahí la puerta 14 del Estadio Nacional para poder ir a la 16 y llevarme al estadio y con 4 años y poder ver, aunque sea una parte, un poquito de esa campaña histórica del 94 que nos devolvió después de 25 años la alegría. Así que desde el 94 que no he salido de la cancha, soy una fiel admiradora de la hinchada de los de abajo, tengo que decirlo. Cuando ya aprendí a escribir en el colegio, me llevaba mi diario de vida y escribía las canciones de los de abajo, pero en ese tiempo no había internet ni páginas donde buscar, así que me dedicaba ahí todo el partido a escuchar las canciones y a escribirlas. Y bueno, todavía lo tengo, es un gran tesoro que guardo en mi corazón y de ahí no he salido. Ahora viajo, he estado participando activamente en la barra, y así se forjó mi historia con la Universidad de Chile, que es parte de mi vida entera y del vínculo más lindo que tengo con mi hermano, que ahí está nuestro lugar de encuentro, de vida, de alegrías, penas, de todo. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, me trajiste además un recuerdo gigante. Yo cuando era chico también tenía que escribía las canciones de la U también en mi cuaderno porque no había internet, pues entonces no se te podía olvidar. Así que, bueno, la escribía mal a veces y la cantaba diferente a como era. Entonces me sucedía como lo mismo. Oye, Carolina Viera, bueno, al comienzo de la presentación hablábamos un poco que aparte de ser hinchas, de ser futbolera, ustedes también tienen participación social y militancia, ¿ah? O militancia en espacios que tienen relación directa con el fútbol, ¿cierto? Así que desde ahí le queríamos como empezar a introducirnos un poco en eso, cómo ha sido la participación de ustedes en ese espacio y también qué es lo que están haciendo en esas organizaciones sociales que ustedes participan o militan. Así que eso, la que quiera empezar. Voy yo, de nuevo. Bueno, eso como que comenté al inicio, que era el 2001, ¿cierto? Empezar a ir al estadio. Yo aprovecho de mencionar aquí también a mi prima. Creo que las mujeres han sido fundamentales en la deportivización de mi familia y en la wanderinización también. Mis primas fueron claves con quienes voy hasta el día de hoy al estadio. Eso durante el 2001, que era como un conocimiento más deportivo, ¿cierto? Acercando al fútbol, a la barra, a cómo se vivía la fiesta, etcétera. Pero el 2005 se concreta en Chile la ley de sociedades anónimas deportivas, que incentivaba, ¿cierto?, la privatización del fútbol como un proceso de privatización de todo lo social que se hereda desde la dictadura, pero que se concreta en el fútbol el año 2005, y en donde en Santiago Wanderers se vivió un proceso un poco diferente a los otros equipos, porque ocurrieron un par de años una resistencia, se creó un movimiento que se llamaba Movimiento de Restauración Verde, año 2006-2007, que se logra expulsar al gremio autobusero y este movimiento hacerse un poco cargo del club. Se hizo cargo del club, de su administración, pero no logró concretar un proyecto, un plan estratégico, ¿cierto?, que pudiera sostener al club en el mediano a largo plazo. Y tampoco un periodo, o sea, un proceso de masificación, de participación social, ¿cierto?, en torno a la corporación, que es el club, que terminó con todo lo que se ha llamado igual como doctrina del shock o campaña del shock en torno al fútbol, con toda el trabajo que hicieron los medios de comunicación, el Estado, ¿cierto?, colocando cada vez más obstáculos para la organización social en torno al fútbol y pavimentando un poco el camino de la llegada a la sociedad anónima. Eso se concreta en enero del 2008, porque ya la corporación no dio más, las deudas, ¿cierto?, aumentaron las deudas tributarias, en fin, y llega la Joya del Pacífico S.A. en ese momento, se concesiona el club por 30 años, hasta el 2038 tenemos la concesión. En ese momento Joya del Pacífico, después se cambia a Wanderers SAP, y comienza todo un proceso interno de dejar de participar en las instancias sociales. Pues la sede empieza a ser solo un lugar de comercio, de donde ir a una tienda, en donde asociarse, ¿cierto? Pero se pierde un poco la vida de club, ¿cierto? El sentido de comunidad, que es algo que uno empieza a defender
ya de manera fehacientemente a partir de los estudios también, de entrar a la universidad justamente paralelamente en esos tiempos. Y todo ese proceso uno lo empieza como a observar en ese momento, pero a mirar también desde afuera, hasta que la madurez te va dando como el sentido político de la importancia de recuperar esos espacios. Yo seguía yendo a la sede, veía cómo se transformó su uso y me causaba malestar, en el fondo, malestar. Decía, aquí se pueden hacer tantas cosas, tantas actividades, sacar tantos proyectos, y veía cómo no se hacía nada. Al contrario, el cúmulo de dirigentes que concesionaban el club seguían a cargo de la corporación y buscaban cada vez más cerrarla, evitar la participación, ¿cierto? Establecer estructuras más verticales, presidencialistas, con las cuales por supuesto que no estábamos de acuerdo. Llegan eso el año 2013 y hay una asamblea para modificar los estatutos de la corporación, para aumentar los requisitos para ser dirigente, incluso requisitos para votar. No bastaba con ser socio, tú no, siendo socio no podías votar, tenías que tener antigüedad, y otros requisitos más, en donde en esa asamblea nos paramos, algunas personas que estábamos ahí, unos compañeros de universidad que ubicaba, ¿cierto? Estaba mi prima también obviamente ahí metida, y logramos parar esa reforma de estatutos que se estaba haciendo un poco a puertas cerradas, y dijimos, bueno, si logramos parar esta reforma de estatutos es porque en realidad igual algo de fuerza tenemos, a pesar de que no estamos organizados, tenemos fuerza y podemos hacer cambios importantes. Así que a partir de eso nos decidimos organizar, creamos en ese entonces el movimiento 15 de agosto, que busca la recuperación del club, de la rama de fútbol profesional, que es lo que está concesionado a la Corporación Santiago Wanderers, que estamos de aniversario este mes, cumplimos 128 años, y, sí, y a partir de eso se hizo como un proceso de transformación estructural, se modificaron efectivamente los estatutos el año 2015, se cambió el directorio, por supuesto, este cúmulo que sigue activo hoy día todavía, ya no son parte del directorio, han pasado 2 periodos ya desde aquella vez, desde el 2014 hasta ahora, y tuve un paso también ahí dirigencial por la corporación, entendiendo la importancia de estar presente, de ser mujer en estos espacios, pero que han sido años de mucho sacrificio y mucho desgaste político y emocional también, personal también. Es difícil ser mujer, ser rostro, colocar el cuerpo en estructuras que son altamente patriarcales, en donde el subir la voz, el tratar con vocabulario no apropiado, ¿cierto? O con gestos que apelan a la cultura de la violación en reuniones, en instancias que son organizativas, la verdad que no me hacían sentir cómoda y me hicieron pasar un desgaste sumamente grande. Por lo mismo, bueno, de hecho, hasta incluso que fuera candidata en su momento al directorio, causó un quiebre en la interna de mi organización, se salieron varios compañeros que no estaban de acuerdo con ellos, que compitieron después en la misma lista conmigo, y que más encima después uno sacó la primera mayoría, entonces fue un poco ahí un dedo en la llaga masculina un poco fuerte, yo creo. Entonces, al interior del directorio fue un poco complejo ese proceso, así que cuando terminó decidí alejarme. Ser rostro visible también me llevó a tener consecuencias en el estadio, en la galería, con la gente que me relacionaba. Se me dijeron un montón de prejuicios, cagüines, cuestiones que en verdad son muy, ¿cómo decirlo? En realidad como mucho insulto en el mundo de la barra, en los códigos de la barra, y que se hablaba sobre mí, entonces un poco complicado. Además ese tiempo pasó que justo, porque igual uno se empareja, tiene relaciones, justo estaba soltera, y el estar soltera en una posición de poder en el mundo del fútbol se prestó para 100.000 tipos de cagüines distintos, por supuesto. Y en realidad el cuerpo es mío y puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Así que me alejé un ratito, me volqué al territorio, aquí a mi Cerro Cordillera, a la organización social, las cosas que creía. Seguí participando en el movimiento 15 de agosto hasta el año pasado, 2019, en un proceso de despatriarcalización de mis propias prácticas, de mis propias reflexiones, decidí salirme de ese espacio, también porque habían disputas internas de poder con compañeros que ya habían cumplido su ciclo, después de 7 años. Así que ahí me quedé un poco trabajando desde la individualidad hasta
este 2020, en donde logramos convocar a algunas mujeres de confianza, ¿cierto?, para la creación de la Comisión de Género Graciela Molina de la Corporación Santiago Wanderers, que se conformó ahora en febrero de este año, y que hemos estado realizando un trabajo mucho más horizontal, mucho más sano, obviamente una instancia separatista, en donde estamos construyendo las confianzas y proyectando la construcción de un fútbol y de un club, de un Santiago Wanderers, feminista, disidente y popular, como nos encanta decirlo. Y sin tener que darle explicaciones a nadie, porque antes ya estaba chata de darle explicaciones a todo el mundo. Así que súper contenta de estar en ese espacio, de militar de esa forma en Santiago Wanderers, pero también participando en otras instancias. Con la Viera somos compañeras de la colectiva Mujer en el Fútbol, compartimos en el colectivo Fútbol y Resistencia, y estamos problematizando y tensionando la discusión en todos los espacios en donde participamos. Gracias, Carolina. Y era. 15 años. Sí, la verdad. Sí, pero bacán, La verdad gracias. es que nuestras historias son bien largas. Tuvimos la posibilidad de conseguir con la Caro ahí por finales del 2014-2015 y desde ahí en cada encuentro, en cada espacio nos hemos topado y ahora estamos tratando de construir juntas ahí desde la colectiva de mujeres y disidencias en el fútbol. Así que para que también pongan ojo quienes se quieran sumar a ese espacio de mujeres y disidencias para construir otro fútbol. Bueno, mi acercamiento como en este proceso de generar militancia en torno a mi club de fútbol, la Universidad de Chile, se da en primera instancia en el año 2006, cuando se empieza a profundizar el momento de crisis con la entrada en vigencia de la Ley Sociedades Anónimas y con, en el fondo, cuando el fisco decreta la quiebra de la Universidad de Chile, y empieza a nivel de hinchada a haber un movimiento desde distintas organizaciones para poder salvar al club de esa situación, ponernos en contra, levantar las consignas que eran de ese momento, que era contra un fútbol, o sea, contra hacer SA principalmente, y ahí ingresé a la barra de los de abajo, al núcleo de los de abajo, y me puse a disposición para poder juntar firmas para demostrar que dentro de la hinchada de la Universidad de Chile existía una amplia oposición al proceso de convertir a la U en sociedad anónima, de despojar a la Corfut de sus bienes, de sus valores, de separarla de la casa de estudio, más aún de lo que ya estaba. Y en ese sentido empecé a trabajar en ese espacio y me hubiera gustado, ahora reflexionando ya con el tiempo, me hubiera gustado poder participar mucho más porque era súper chica igual cuando pasó eso. Tenía 15, 16 años, entonces mi acercamiento fue como muy inicial de querer estar ahí al menos y poder dar la pelea, pero podría sin duda haberme involucrado mucho más. También era socia de la Corfut junto con mi hermano, así que creo que ambos sentimos que podríamos haber hecho mucho más en esa época. Ya también después empecé a participar activamente en la barra de los de abajo hasta fines del 2013. Ahí hicimos como varias acciones entre el proceso del 2006 y 2007 en protesta contra la SA, contra nuestros mismos camaradas que incluso se estaban postulando y configurando grupos económicos dentro de la Corfut misma para poderse quedar con el club, como es el caso que tenemos y que finalmente se quedó con la U, que es la conformación de Azul Azul, con los principales accionistas que son Chapira, Chapira, tenemos a Heller, tenemos a Valdés, Jurasek, que también son miembros de la Corporación de Fútbol Universidad de Chile y que hicieron un holding y unas cuantas triquiñuelas para quedarse con la U, y así empezó como uno de los episodios probablemente más lamentables de la historia de nuestro club, que es la privatización, y que en el fondo año a año ha ido alejando aún más a las hinchas de los espacios de toma de decisión dentro del club, de la criminalización, que si bien hubo un periodo al principio de los 90 que hubo una criminalización brutal como desde las barras bravas, con el doctor Orozco igual había otra forma de trabajo con la barra y se lograron grandes cosas, así como también hubieron grandes desaciertos con la sociedad, con la llegada de Azul Azul S.A.,
se produce un momento bastante lamentable, que si bien en un principio, durante los primeros 3-4 años, tuvo una cercanía con la hinchada de los de abajo, ya en el periodo de 2011, que justamente coincide con el periodo más glorioso probablemente de la historia de la U en términos de torneos internacionales, con ganar la Copa Sudamericana en diciembre del 2011, empieza a existir innumerables impedimentos desde la sociedad anónima para que los hinchas y las hinchas se puedan vincular con el club, puedan tener poder de decisión, hasta incluso poder entrar libremente al estadio. Entonces, ya a finales del año 2013 hubo un grupo de hinchas, hombres y mujeres, que se empezaron a organizar y que se conocían como de diferentes espacios de fútbol, que también se habían encontrado en contextos de también criticar el Mundial, la Copa América y todos esos procesos que estaban pasando en Latinoamérica en ese entonces. Empezaron a construir o a planificar una primera asamblea que nos permitiera encontrarnos como hinchas contra el modelo del fútbol mercado y contra la SA, contra Azul Azul SA. Y ese primer hito nos pusimos, bueno, con varias amigas y amigos, nos pusimos a disposición de la construcción de ese hito en la lucha contra la sociedad anónima, y en enero del 2014, el 4 de enero del 2014 se hace la primera asamblea de hinchas azules, donde tuvimos más de 120 personas asistentes a ese espacio. Se hizo en la FET, que es un alto lugar y que nosotros siempre desde la Asociación Hinchas Azules hemos tratado de vincularnos por distintos medios, distintos motivos a la Universidad de Chile y tratar de revivir ese vínculo. Así que tomamos a la FET como el espacio de este primer encuentro, y a raíz de eso, bueno, desde el 2014 hasta ahora no hemos parado de construir club. Las primeras veces hacíamos asambleas cada 2-3 meses para empezar a delinear los lineamientos o las características que iba a tener nuestra lucha. En eso tenemos una posición sumamente firme que tiene que ver con no vincularnos con la sociedad anónima. También somos muy críticos de todas las leyes que se han ido implementando respecto a la sociedad anónima deportiva. Condenamos, por ejemplo, la ley de violencia en los estadios, porque entendemos que no se hizo con los hinchas y que lo único que hace es profundizar la criminalización al mundo hinchada en general. Y que además hace que nos despojen de nuestros derechos cuando entramos al estadio. O sea, por el solo hecho de cualquiera ir con una camiseta de fútbol, puede ser agarrado, violentado, discriminado, golpeado, encarcelado, solo por ir con una camiseta de fútbol. Entonces, desde ahí empezamos a trazar esos lineamientos, y ya a finales del año 2014 logramos constituirnos como como una organización sin fines de lucro, y desde ahí empezamos a tener activamente socios y socias. Hasta ahora somos más de 500, así que hemos crecido bastante. Y ¿cómo se llama? Y desde la asociación hemos tratado de impulsar diferentes dinámicas que nos permitan ir acercándonos a los territorios, a ir pensando un club de manera distinta, acercándonos a la casa de estudio, como les decía, a los diferentes barrios bullangueros que existen en Santiago y en regiones. Después de eso, bueno, empezaron a surgir la idea de las escuelas libres. Colaboramos en poder gestar lo que es hoy día Educa Azul en Pudahuel, que se agradece el trabajo de los camaradas de esa comuna que han sacado adelante ese espacio de educación popular profundamente bullanguero. Después también aportamos en la construcción de la escuelita Los Leones de San Beca, que también ahora es autogestionada desde el Piño de San Beca, y que es una escuela de fútbol para niños y niñas que enseña también los valores de la bullangueridad. Después tenemos también, hemos trabajado arduamente para poder replicar la escuela de Puente Alto Azul, y así construyendo foros, encuentros. También trabajamos con la Caro en Anco, hay un encuentro, o sea, una iniciativa de tratar de juntar a las hinchadas, a la hinchada organizada en torno a la lucha contra el fútbol negocio. Y bueno, ya a fines del 2017, después de como muchas iniciativas por tratar de
de incluir o de llamar a más camaradas, mujeres, a participar de las instancias de la asociación, de las diferentes actividades que nosotras hacíamos, que si bien igual somos hartas mujeres en la asamblea, o en los inicios de la asamblea fuimos hartas mujeres, poco a poco con el tiempo empezó a decaer su participación, por diferentes motivos, porque teníamos que terminar los estudios, porque teníamos que hacernos cargo de la casa, porque quizás no nos motivaba tanto el espacio, porque teníamos que poner quizás la orientación de nuestra vida en otros espacios, no de construcción de fútbol, del fútbol que queremos, que es lo que siempre se nos dice a las mujeres. Y también llegaron camaradas nuevas, más jóvenes, con todo el impulso de poder desarrollar mucho más activamente un feminismo y ser también mucho más críticas de nuestras organizaciones internas, entendiendo que si bien nosotros igual siempre habíamos intentado impulsar cosas, actividades, foros y todo para que se acercaran las mujeres y para que hubiera una reflexión y visibilizar a la mujer en el mundo del fútbol, como conversatorios que tuvimos acerca del fútbol iraní, de lo que significa ser mujer en el estadio, en el fútbol en 2015, no habíamos logrado nuestro objetivo y estas camaradas llegaron a poder lograr ese objetivo y además hacer críticas en una interna que evidentemente sí tenía prácticas machistas y que por supuesto también las sigue teniendo, pero que día a día trabajamos para que eso ya no ocurra y que en el fondo haya un proceso reflexivo de deconstrucción real y que nos permita soñar un club que evidentemente y abiertamente sea feminista y donde donde no exista la violencia de género y discriminación por tu orientación sexual o el sexo que tengas. En ese sentido, ya a fines del 2017 se decide, las compañeras y las camaradas organizaron un grupo de mujeres para poder trabajar estas temáticas. Se trabajó con una encuesta al interior y desde ahí surge Las Bullas, ya a principios del año 2018, y lamentablemente Las Bullas como grupo agarró vuelo debido a la violación de una mujer a la salida del Estadio Nacional el año 2018, a principios de mayo, fines de abril, principios de mayo del 2018, por supuestamente 5 hinchas de la Universidad de Chile. Y digo supuestamente no porque quiera defender mi camiseta, porque si no, lamentablemente, hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron. No sabemos si en nuestro espacio convivimos con ellos, no sabemos si son otras personas, en realidad no sabemos nada. Entonces también a partir de ese hecho se convoca a una velatón afuera del Estadio Nacional para apoyar a la mujer que habían violado, se supone, camaradas de cancha de nosotras, con el dolor de nuestro corazón. Tuvimos el apoyo ahí de la coordinadora feminista y de otras organizaciones feministas que se pusieron a disposición de nuestra causa, y empezamos también a levantar la consigna de como en el estadio te pillan y te encarcelan y te prohíben entrar porque entras un lienzo con una consigna de amor a tu equipo o quizás con una consigna política, pero no se pillan a 5 violadores. Y ahí la SA jamás se pronunció, hasta el día de hoy se ha pronunciado en el caso, ¿para qué decir el Estado? ¿Para qué vamos a decir? Entonces, lamentablemente, a partir de ese hecho, empezamos un trabajo mucho más activo como Comisión de Género de la Asociación Hinchas Azules, y no hemos parado hasta ahora, 2020, somos 30 camaradas activas. Hemos tenido diferentes acciones, principalmente nuestras acciones las hemos enfocado en irrumpir el espacio de la cancha, de la galería, con consignas abiertamente feministas y poniendo en tensión la hegemonía patriarcal del fútbol, desde, por ejemplo, estar en un clásico contra Católica, entendiendo que también hay camaradas de la Católica en ese espacio, pero que su doctrina católica también incide en nuestros cuerpos como mujeres y ha puesto constantemente la heteronorma de cómo debe ser una mujer, y que claramente esa mujer no cabe en el espacio del fútbol y que jamás va a caber desde esa perspectiva en el espacio del fútbol. Así que empezamos a trabajar eso. Tenemos varias intervenciones desde diferentes consignas políticas respecto al aborto libre, al 8M en el estadio, a nuestra presencia como mujeres bullangueras dentro de ese espacio. También hemos participado de foros, creado foros,
lanzamos un libro, tenemos un libro desde las bullas con relatos de qué es lo que significa ser bullanguera desde nuestras propias camaradas. Ahora estamos abriendo hoy día también a las 7 hay un taller que es sobre sexualidad femenina, así que también dejo a todo el mundo invitado para que se pueda sumar a ese taller, inscribirse en el Facebook, o sea, en el Instagram de las bullas, y así hemos ido construyendo de a poco bullanguería feminista. Evidentemente que es un camino que no ha sido fácil, que hemos tenido un montón de trabas, de discriminación abiertamente en el estadio, porque evidentemente llegamos a remover todos los rincones de la hinchada, de la barra, a poner en tensión esa masculinidad hegemónica, a poner en tensión la cultura del aguante principalmente, a entendernos ya. Yo creo que lo más lejos, lo más importante, a entender que no solo el ser amigas nos brinda como la seguridad, sino que el ser camaradas, el ser mujeres, nos puede brindar una gran seguridad dentro del estadio, y que sí, evidentemente es posible construir organización entre mujeres, sí es posible quizás no ser amigas, pero entendernos como camaradas, cuidarnos, protegernos, y sí ser hinchas, sí ser barra, y reivindicar ese rol, porque al menos en la barra de la Universidad de Chile siempre han existido mujeres. Tenemos las más grandes deportistas de la historia de Chile, provienen de la Universidad de Chile como club, entonces es absurdo pensar una historia de la U en todos sus sentidos, tanto desde el deporte, desde la misma casa de estudio y del fútbol en particular, sin mujeres. Es algo que es inconcebible, y que nosotras nos hemos puesto la tarea desde las bullas de poder relevar eso, y creo que también uno de los hitos más importantes que pudimos hacer este año en contexto de pandemia fue para el aniversario de la U, un aniversario que tiene una fecha muy bullada por lo demás, y que está ahí en los círculos de historiadores, y en la misma efervescencia de la U está en discusión, porque unos dicen que se fundó antes, en 1911, otros dicen el 27, otros dicen el 28, y yo lo único que quiero es celebrar los 100 años, así que esa es mi abierta posición, y creo que la Universidad de Chile se merece celebrar los 100 años, y en ese contexto pudimos sacar con las camaradas de las bullas, durante toda la semana de aniversario, la historia de las mujeres que conformaron nuestro club, y que hicieron desde sus diferentes espacios mucho más grande la historia de la Universidad de Chile. Así que eso es lo que hemos hecho, así ha sido mi trayecto de militante, también aportando en otros espacios como tallerista en fútbol y resistencia, con la misma Caro, como decía, en el colectivo, en la colectiva, y esperando entregar mi vida a esto, porque es lo que más me apasiona, y realmente creo en la posibilidad de otro fútbol. Bien, muy interesante, compañeras. Sí. Les agradecemos mucho el interesante relato histórico que han hecho. Les cuento que hay poco más de 70 personas que están siguiendo en este momento la transmisión en el Facebook Live, y que hay personas que desde México y Argentina, además de Chile, por supuesto, que están escuchando, están siguiendo este conversatorio. Yo quisiera retomar uno de los asuntos que ustedes han planteado ahora, y que es muy interesante, a propósito de esta incomodidad de los varones ante la emergencia y la presencia más empoderada de las mujeres hoy día en la cuestión del fútbol, y a propósito de lo que ustedes dos señalaron sobre la cultura del aguante, de enfrentarse a esta cultura del aguante que está tan todavía naturalizada dentro del fútbol. Carolina, te quería preguntar a ti, porque cuando te presentaste, tú eres futbolista amateur, tú dijiste que practicabas fútbol. ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo has vivido tú esta relación con los varones en la cancha? Ahora entremos al terreno de juego, hagamos correr la pelota. ¿Cómo se ha dado ahí esta relación con la cultura del aguante, esta incomodidad del mundo masculino de jugar fútbol contra las mujeres, de que las mujeres tomen la pelota? En fin, ¿qué nos contarías tú sobre eso? Creo que desde la experiencia física de practicar fútbol es donde menos violencia, en donde menos reproche he tenido, la verdad. Primero porque son comunidades de mujeres, me aprovecho de mandar un cariñoso saludo a todo mi equipo de Alianza Recreo, que somos un piño de puras mujeres súper motivadas y con muchas ganas de seguir siempre aprendiendo. Yo creo que el fútbol femenino, en cuanto a práctica, es muy auténtico y tiene muchísimo que entregar para la construcción de un nuevo fútbol.
Y los espacios ahí compartidos con los hombres, la verdad es que no han sido conflictivos. Nuestros profes ceden ante todo, se colocan al servicio del colectivo, no hemos tenido problemas de liderazgo o de definiciones de poder. Yo creo que los más complejos son las estructuras del fútbol amateur, en este caso, ¿cierto? Los consejos de presidente de las asociaciones, la ARFA regional, que hoy día tiene 8.000 mujeres asociadas jugando fútbol y no existe ninguna representante en el consejo regional, ¿cierto? Si bien hay algunas presidentas de clubes, otras presidentas de asociaciones, somos muy pocos en comparación a esa representatividad que necesitan 8.000 mujeres y donde obviamente en un consejo de presidente, en donde hay rivalidad histórica, está presente esta cultura del aguante, el fútbol femenino es el último tema de la tabla, lo último que le interesa conversar y por lo tanto no hay una preocupación, ni un trabajo, ni una planificación en torno a ello. Y eso se traduce en malos horarios para jugar los partidos, ¿cierto? Improvisación de esos horarios, precaria infraestructura que no está habilitada acá en Valparaíso, los auditorios para las mujeres, ¿cierto? Nosotras nos bañamos, por ejemplo, en la Fischer, que es la Asociación Valparaíso, la más antigua del país, que es tiene mucho reconocimiento, pero nosotras en sus duchas nos tenemos que llevar una sábana para taparnos mientras nos duchamos, porque no hay cortina, y las ventanas no tienen polarizado, se ve el estacionamiento hacia adentro, en fin, una cantidad de precarizaciones que podría estar horas compartiendo, pero como de violencia en el trato, en las relaciones, yo creo que en el mundo de la hinchada es mucho más fuerte, en el mundo dirigencial también, con mayúscula, y en el mundo de los medios de comunicación no se quedan atrás. Y en todos los espacios en realidad, porque si nos ponemos a analizar la seguridad en el estadio, la Viera ahí nombraba el plan Estadio Seguro, también son tratos vejatorios, sobre todo, no solo para las mujeres, sino que también para la niñez, ¿cierto? En donde no hay una defensa de nuestros derechos humanos básicos, fundamentales, en el contexto estadio, entonces son distintos partes que arman este rompecabezas de este fútbol masculino y masculinizante en todos sus espacios, pero que muchas veces nosotros creemos que es solo el fútbol femenino en su práctica, pero es toda la estructura, toda la cultura la que está rodeada de distintos tipos de violencias prácticas, simbólicas, discursivas, narrativas, ¿cierto? Eso de que no hayan invisibilizado durante toda la historia cuando el fútbol femenino nació en 1900, hace muchísimo tiempo en Chile y ha tenido distintas oleadas de participación sumamente masiva. Entonces, hoy día llegamos al 2020, claro, con un movimiento feminista un poco más fuerte que problematiza, que coloca en la agenda estas problemáticas, pero que han existido siempre a lo largo de toda la historia y que no hemos sido capaces de superarlas. Por eso también vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Estas discusiones se dio en los años 20, después se dio en los años 50, hoy día la estamos dando en los 2000. Entonces, hay que cambiar esa estructura un poco, me parece a mí, es como lo fundamental, cambiar esa estructura para partir también de ir abriendo la cancha, de abrir espacios para no solo la práctica corporal física del fútbol, sino que sobre todo en la toma de decisiones para construir un fútbol distinto, un fútbol, lo decimos feminista, pero que en realidad refleja que no sea opresivo, ¿cierto? En donde todos podamos tener cabida, no por un cuerpo vayamos a definir la forma en que nos tenemos que mover en el estadio, sino de que sea más libre, ¿cierto? Y donde todos tengamos cabida. Por ahí pasa un poco ese tema. Pero sí el tema de la práctica, sobre todo con el fútbol semiprofesional en Chile, ¿cierto? Es mucho más visible. Es un tema que está en la agenda pública y que tiene que trabajarlo sí o sí hoy día el Ministerio del Deporte, las federaciones. En Chile tenemos problemas porque la asociación, la NFP, también otra consecuencia de la dictadura, la NFP está aglutinada con la federación, cuando en casi todas las asociaciones de Sudamérica las federaciones son independientes a quienes organizan el campeonato, entonces se ven solo la selección chilena. Entonces hay una serie de intereses económicos, políticos por la clase empresarial de este país, que son los presidentes de la sociedad anónima, que están en el Consejo de Presidentes, que obstaculizan, por supuesto, por su espíritu, por su enfoque de pensamiento político, la participación de las mujeres en el fútbol y no invisibilizan, no obstaculizan que podamos movernos libremente en todos los espacios.
Sí, muchas gracias, Carolina. Sí, y ha sido un cacho todo este tema del estadio seguro, cómo cambió el llegar, la alegría con que uno llegaba al estadio ahora, y sobre todo cuando juegas en regiones que te empiezan a parar, en regiones, Santiago también es región, me salió como lo provinciano de ahí, pero empiezan a parar desde mucho antes. Acá en Quillota, por ejemplo, cuando vienen estos equipos grandes, Wanderers también se considera, cuando vienen a Quillota, también se considera como un equipo grande, porque acá también todo el aparataje policial también se moviliza, empiezan a parar desde muchas calles antes, desde muchas Anillos de cuadras antes del seguridad. estadio, el anillo de seguridad exactamente, y convierten terminan alejando un montón de personas del estadio. Así que es bien lamentable, y sobre todo cuando son los cuerpos femeninos feminizados, se vive mucho peor la represión de la fuerza del Estado, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decía Carolina al finalizar su intervención, cuál sería como la visión que tienen ustedes desde las bullas, desde su organización, desde la militancia también, de esta inmersión, de esta emergencia del fútbol femenino y la relación con el fútbol empresa, ¿no? Porque también escuchamos que hay todo un discurso bien importante de esta emergencia justamente de este fútbol que se empezó minimizando. Recuerdo la rojita se le decía a la selección femenina, Así pero es. ahí hubo un levantamiento de voz, un golpeo de mesa a las compañeras que logró cambiarse ese vocabulario al medio de los medios masivos. Pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes del fútbol femenino y esta relación con el fútbol empresa que yo creo que coincidimos con todo lo que hemos estado conversando, le ha hecho tanto daño a este fútbol que uno tiene en el corazón, ¿no? Que lo mueve? Viera. Uf, es complejo el tema porque la verdad es que nosotras desde la conformación de las bullas siempre nos hemos planteado querer seguir a las bullangueras en sus partidos. Y nos encontramos con la traba de que no se puede ingresar porque te tiene que invitar la SA. Claramente a nosotras no nos va a invitar jamás la SA, ni a la asamblea de hinchas azules, ni a nadie. Y eso ha sido como la primera traba que hemos encontrado en podernos vincular directamente con las jugadoras y con el equipo de fútbol femenino de la Universidad de Chile en las diferentes instancias y en las diferentes categorías. Y eso nos ha llevado a cuestionarnos justamente otra vez cuál es el fútbol que queremos. Evidentemente es un fútbol sin una sociedad anónima, y no porque sea una consigna vacía, sino porque nosotras, desde el espacio de las bullas y desde la Asociación de Hinchas Azules, entendemos al club de fútbol como una herramienta de transformación social, como una herramienta principalmente de conformación y transformación social. Y en eso, evidentemente, la sociedad anónima está lejos de ello, y prueba de esto es que no se les permite a sus propios hinchas, a sus propias hinchas, seguir a su equipo de fútbol femenino en ninguna de las categorías. Y además de eso, nos encontramos, por otra parte, con una NFP que los días viernes decide recién cuándo van a jugar los equipos femeninos, cuándo, cómo y dónde. Entonces nos enteramos el viernes a las 10 de la noche que las boyangueras van a jugar un sábado a las 10 de la mañana en Quilpué. ¿Qué haces un viernes a las 10 de la noche para poder reaccionar e ir y, bueno, no tener entrada? Entonces, como decía la Caro, que me parece importante hacer esa reflexión, que por un lado tenemos un impedimento de poder seguir el fútbol profesional de mujeres o semiprofesional, porque está esta imposibilidad de poder entrar, que yo sé que en otros clubes no se da tanto como en la Universidad de Chile, y por eso hacemos el acento de la discriminación arbitraria que hace la Sociedad Anónima Deportiva Azul Azul con el tema de la bullanguera. Y por otro lado, la estructura en sí de lo que significa el fútbol en Chile y de cómo eso desde la NFP existe constantemente una segregación, una discriminación y un constante poner trabas en el camino para el desarrollo profesional del fútbol femenino, desde la precarización de las jugadoras, desde donde entrenan, desde los camarines que tienen en Quilín, hasta no permitirles que jugar con su público. O sea, nosotros en la experiencia de la U, la verdad es que en los últimos años se han ido conformando grupos de hinchas para ir siguiendo a la U en diferentes disciplinas. Así se ha ido siguiendo el básquetbol,
que es como lo principal que podemos tener acceso y nos gustaría también poder llegar a ello, pero no hemos podido. Entonces, entre Recoveco y Rebeco hemos podido llegar a algunas jugadoras para poder tener acceso a esto, ojalá cuando retorne el fútbol y la vida normal. Por supuesto que después del estallido y de vivir y de ver a Chile digno y votar a prueba, esperamos que vuelva el fútbol y que podamos ver a las bullangueras jugar de una vez por todas. Nosotras, la verdad es que en esa incursión ha sido como súper difícil poder acercarnos, poder conocer las historias de las jugadoras y de lo que pasa en inferiores. Y eso también tiene vínculo con lo que decía al principio de esta visión de club, porque nosotras y nosotros identificamos que en la Universidad de Chile no existe un proyecto deportivo. Y en tanto no existe un proyecto deportivo, ninguna de las ramas, a no ser que sea el fútbol profesional de hombres, va a tener el respeto que merece. Por ejemplo, un dato importante que me parece traer a colación es que en Azul Azul solo se invierte el 4% de las ganancias en el fútbol femenino y en el fútbol formativo. Imagínense, el 4% de las ganancias para el fútbol femenino y el fútbol formativo. Todo lo demás en la repartija que hacen. Todo lo demás queda fuera y eso es una decisión dirigencial. Entonces, no sé, nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad el año pasado de organizarnos para ir a ver a jugar un partido preliminar de un clásico a nuestra jugadora y fue realmente emocionante poderles cantar en el Estadio Nacional a nuestras jugadoras, desde nuestros cantos, desde lo que cantamos en las marchas, desde incluso lo que cantamos en nuestros carretes, podérselos cantar a nuestras jugadoras. Entonces creo que sí, si pudiéramos cambiar eso y si pudiéramos tener una llegada y si dejara de existir esa prohibición y de verdad existiera un plan nacional de atraer hinchas hacia el fútbol femenino, sería tremendamente enriquecedor para la práctica. Pero también a raíz de la experiencia en Argentina, que tuvimos la oportunidad de ver un documental sobre cómo se ha ido desarrollando el fútbol en Argentina, el fútbol amateur femenino, también nos hemos cuestionado la posibilidad incluso de hasta pensar que los equipos femeninos tienen que hacer una organización paralela y quizás no crecer al alero o desarrollarse al alero de los clubes tradicionales que evidentemente son profundamente patriarcales y que por más en el corto plazo que nosotros como INTA tratemos de generar una perspectiva de género o de construir organización desde las hinchadas feministas o con enfoque de género, mientras la estructura patriarcal del fútbol en Chile o el del fútbol mundial también, porque eso hay que decirlo, no es solo Chile, con matices, pero finalmente el fútbol mundial siga poniendo la diferencia entre el desarrollo del fútbol entre hombres y mujeres, finalmente quizás sea un camino también, que sea un camino de generar una asociación, o sea, ya existe la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol, pero también existe la posibilidad de crear nuevos clubes y clubes de solo mujeres y que podamos disfrutar quizás libremente el desarrollo de esta disciplina y no bajo la normativa de estos clubes o de la sociedad anónima, y que eso también abre una puerta para pensar nuevamente que otro fútbol es posible y que es posible revertir el modelo de mercado que hoy día se ha impuesto a partir de la década de los 70 del fútbol mundial y que es la industria que mueve más millones en el mundo a través de la transacción de los cuerpos de hombres y mujeres y de transacciones millonarias donde no se respetan ni siquiera los derechos porque netamente se venden como mercancías en el mercado. ¿Puedo complementar muchas gracias. un poco? Sí, Carolina, diga. Sí, es que, bueno, lo que va ocurriendo con el fútbol femenino en Chile obviamente es muy interesante a nuestros ojos analíticos de lo que va ocurriendo y también en relación con el movimiento feminista. Desde mi punto de vista, y acá a manera personal, no lo hemos conversado con la Comisión de Género, Graciela Molina, entiendo que el fútbol femenino en Chile lo que está haciendo es igualar la profesionalización a la mercantilización. Exacto. Y los resultados de la mercantilización en el fútbol masculino los podemos ver en todos nuestros clubes. O sea, hoy día en el fútbol chileno hay una crisis de gobernanza tremenda. En 2019 ni siquiera pudieron terminar el campeonato, ahora no se ha podido comenzar.
no son capaces de sostener unas bases continuas en el tiempo, cambian el campeonato como cambian sus intereses económicos, en donde el canal del fútbol lo define todo. Entonces, realmente ese es el fútbol femenino que queremos construir. Decimos televisación, pero ¿para qué? Para seguir los modelos masculinos que son tan violentos, que tienen toda esta lógica del aguante, que son patriarcales. Entonces, me parece a mí que hay que buscar un cuestionamiento más allá. Yo entiendo a las futbolistas que estén pidiendo, o sea, siento que piden lo mínimo, que es la dignidad mínima, pero hay que ir un poco más allá y cuestionarse en realidad cómo les vamos a pedir a estas instituciones que son las responsables de nuestra exclusión histórica, que nos den la solución a los problemas de participación que tenemos las mujeres en el deporte. Para mí hay que saltar un poquito de la demanda de reconocimiento que hoy día hay, sobre todo a partir de la selección chilena, pero que tampoco baja al fútbol amateur ni al fútbol universitario, que es donde está el fútbol femenino más fuertemente masivo, no en la sociedad anónima. No. El fútbol femenino se basa en el fútbol amateur y en el fútbol universitario acá en Chile. Bajarlo, no solo hacer reconocimiento, sino hay que colocar una agenda por lo menos que incluya 3 ejes, que uno de esos ejes es la redistribución de los recursos, lo económico. Segundo, el reconocimiento, que igual tiene que estar, por supuesto. Y tercero, la representación. Mientras las mujeres no tengamos influencia en los espacios de toma de decisiones del fútbol chileno, el fútbol femenino va a seguir siendo un feminismo liberal que no va a cuestionar las estructuras responsables históricas de su exclusión en el ambiente futbolero deportivo nacional. Y para eso también, bueno, en la NFP, pero también en el Ministerio del Deporte. O sea, hoy día tenemos una ministra que es mujer, pero sabemos que no porque ser mujer va a implementar políticas adecuadas para las mujeres. Están sacando un protocolo de acoso que no tiene la palabra género, que no tiene enfoque de género, no tiene enfoque de derechos humanos. Entonces, tenemos que estar muy atentas a la capacidad que tiene el neoliberalismo y el mercado de reacomodarse, de adaptarse, ¿cierto? Porque si hoy día nos dan profesionalización, que es mercantilización para algunas jugadoras, como ya propuso Pablo Milat, ¿cierto?, el nuevo presidente de la NFP, para solo las seleccionadas chilenas, que la mayoría juegan en el extranjero, que ya son profesionales, pero bueno, ¿cuánto tiempo nos van a silenciar por un sueldo mínimo? ¿Cuánto tiempo van a paralizar al movimiento de mujeres por decir, no, tenemos el campeonato femenino NFP? Entonces, creo que es nuestro rol como mujeres en el fútbol, no en el espacio de la participación, porque las mujeres ahí igual tienen donde quemarse y la invisibilizan, la excluyen. O sea, hoy día el entrenador de la selección chilena en el último mundial fue acusado de acoso sexual, ¿cierto?, por alguna futbolista y no se hizo nada y sigue al mando de la selección chilena. Entonces, obviamente, las futbolistas que lo acusaron, si bien seguramente siguen convocadas, pero no jugaron ningún partido en el mundial. Entonces tienen mucho que perder de lo poco que han ganado. Por eso el mensaje es que a nosotras, que venimos del mundo masculino igual, venimos del mundo del fútbol masculino, las mujeres nos podamos organizar, podamos plantear una agenda feminista que vaya por esos 3 puntos que yo propongo en la agenda, pero para transformar un poco las estructuras del fútbol chileno en donde todos tengamos cabida, y no solo el mercado. Absolutamente. Fútbol, patriarcado y capitalismo son una conjunción violenta y que ha producido un sistema de dominio muy potente. Ustedes lo han descrito y lo han profundizado con un análisis muy potente hoy día en la tarde, Carolina Iviera. Vamos a darle un pase gol a Pancho Farías, compañero de Pelota al Piso, que hoy día nos ha estado acompañando en las redes. Y nos va a compartir algunas de las preguntas, comentarios que la gente está haciendo. Alguien de Hernán, Carolina Iviera, está escuchando, parece, la transmisión al mismo tiempo y no está haciendo eco. Sí. Me dice nuestro máster si es posible que vean bajar. Yo no soy. Sí. Por favor, bajar un poquito ese volumen. Panchito, ¿qué nos dice usted ahí al borde de la cancha? Pancho. Bueno, saludar a las compañeras por esta interesante conversación. Yo que estaba acá al borde de la cancha viendo el partido, estoy muy contento porque debe ser de los análisis más lúcidos que he visto en torno a la relación fútbol y sociedad, así que agradecerles sus reflexiones y contarles que en distintos momentos nos han llegado a ver 80 personas que están viendo el programa a través de Pelota al Piso, pero el programa se ha compartido mucho, así que estamos muy contentos por eso. Les han mandado muchísimos saludos desde el norte, el sur, son
son mujeres muy potentes, muy populares, porque constantemente les mandan saludos. Y aquí yo voy a hacer una síntesis de las preguntas que nos han llegado, porque son muchas, así que voy a tratar de, las voy a leer todas, y ustedes, más que responder una a una, yo sugiero, solo una sugerencia, vean a cuál les gustaría, a cuál les gustaría comentar. ¿Les parece? Sí. Ya, perfecto. Entonces, miren, Diego Vargas Araya, Saludos al Diego. Diego Vargas Araya comenta, dice: yo soy administrador de un grupo llamado Francia 98, que es referente a ese mundial. Y lo que llama la atención es que el 99,4% somos hombres. Es un dato que refleja que hasta hace algunas décadas esto era casi totalmente de hombres. Ese es un comentario que Diego comparte con ustedes. Después, una compañera hace dos preguntas muy interesantes, Camila Nicole Maldonado, y Camila dice... Futbolista de Santiago Wander. Futbolista de Santiago Wander, muy buen dato, muchas gracias. Y Camila nos dice: me gustaría saber si pueden hablar de las mujeres hinchas de sus respectivos clubes y también de las jugadoras de fútbol de sus respectivos equipos. ¿Cómo es la realidad? Y ella enfatiza al final de su comentario, dice, hablando de que estos espacios aún están bastante masculinizados. Y después hace otra pregunta que también me parece muy pertinente, que dice: ¿cómo creen ustedes que debería ser el rol de la jugadora de fútbol profesional en la construcción de la nueva sociedad? Eso con Camila, que es jugadora del plantel de Santiago Wanderers. Natalia Bravo, que es una socióloga de Iquique, una compañera que nos está escuchando allá, quiere saber cuál es el nombre de la organización de la que ustedes son parte, porque a ella le interesa para difundir y para conocer. Natalia es hincha de Iquique, del Club de Deportes Iquique. De las Dragonas. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, Carlita Colores desde Quillota dice que es importante conocer la historia del fútbol y la participación de las mujeres en ella. Siempre hemos estado, como dicen las cabras, gracias a todos por generar el espacio. Y por último, Jaime Rodríguez dice: se acepta más a las mujeres en tanto reproduzcan el mundo de los hombres y sus costumbres y prácticas en lo que ha sido el fútbol hasta ahora. Sí, sí, y con eso voy a abrir. Sí, y con eso voy a abrir. Sí, con eso quiero abrir. Va a seguir, pero con eso quiero abrir con respecto a las mujeres hinchas. La verdad es que efectivamente hace muy poco tiempo atrás, las diferentes mujeres que nos consideramos hinchas, barristas, aficionadas al fútbol, para poder ser aceptadas dentro del espacio masculino que significa una barra de fútbol, una hinchada, teníamos que seguir cierta normativa de cómo se tiene que ser, cómo es un bar hombre, de cómo se hincha de manera masculina. Y eso está profundamente ligado a la cultura del aguante, a la construcción de la identidad masculina a través de la cultura del aguante, entendiendo que el hombre en el espacio del fútbol, como un espacio público, puede expresar toda su dimensión animal, grotesca, violenta, física, desbordada, y que ese es el espacio donde está permitido que eso ocurra. En tanto, la mujer se le niega esta cultura del aguante, se invisibiliza de esta cultura del aguante y se la lleva al espacio privado, donde no es digna de poder demostrar todo eso. Entonces, a mí, por lo menos desde un análisis más antropológico, me gusta llamarlo, hay dos momentos que para mí son claves. Primero, el que tiene que ver cómo las mujeres ingresamos a esta cultura del aguante y reproducimos estos patrones culturales masculinos y gritamos más fuerte y somos más choras, incluso peleamos con los mismos hombres o peleamos con nuestras camaradas por nuestro espacio, por nuestro territorio, peleamos
vamos con la contra y somos capaces de bajarnos de un bus barra y ir a pelear y sin importar nada, y no cuestionamos eso. Entonces nosotras, al menos desde la asociación en este caso, el año 2015 quisimos abrir un foro sobre el rol de las mujeres en el fútbol. Y nos encontramos con 3 amigas barristas tratando de pensar este foro. Y empezamos a decir, oye, pero yo no me he sentido discriminada, ¿tú te has sentido discriminada? No, la verdad es que no me he sentido discriminada. Ya, pero igual he tenido que gritar más fuerte para que me escuchen. Ah, pero igual le tuve que parar los carros a un huevón cuando me quedé cuidando los globos para repartirlos antes de una salida y me tuve que parar y lo tuve que putear, literalmente. Lo tuve que enchuchar para que me respetara y que no me iba a quitar los globos antes de entrar a la cancha porque los globos se repartían 5 minutos antes de la salida del equipo. O sí tuve que empujar para poderme subir al paravalancha. O no, pucha, mis amigos me reconocen como Juanita Tres Cocos. No, yo también, no, a mí me molesta cuando llegan mujeres, y sobre todo cuando llegan mujeres maquilladas y con la polera remangada y con tacos y más bonitas, y empezamos así a desentrañar toda una masculinidad que nos había construido a nosotras como mujeres hinchas, como mujeres barristas, y fue terrible darse cuenta de que nosotras en todo nuestro camino del estadio de construcción de nuestra realidad, de nuestro entorno, habíamos reproducido sin ninguna conciencia todas esas prácticas. Y fue así como, wow, hay que tomar un poco de distancia, esto es fuerte, pasa, y nosotras mismas la validamos y ejercíamos presión frente a nuestras otras camaradas para que se sumaran a esta forma de ser y poder validarse. Y coincidentemente y lamentablemente, las mujeres que hoy día en el espacio de Universidad de Chile, como hinchada, tenemos más voz y somos quizás más consideradas dentro del mundo barra, es porque construimos esto así y lo fuimos desaprendiendo ahora en los últimos años, y además de eso, porque al menos pesan mucho los años, en la cultura barra, en esta cultura del aguante, pesan mucho los años, es muy jerárquica. Entonces también esas mujeres que habíamos tenido estas conductas, además coincidentemente, llevábamos muchos años en la cancha, y eso nos permitió abrir un camino para poner en tensión y no vernos tan expuestas, porque ya teníamos, por decirlo así, un capital cultural atrás que nos permitía ser más contestatarias y poder responder. Sin embargo, eso no ha estado exento de agresiones, amenazas, discusiones, bloqueos de poder entrar, cosas al estadio, de podernos manifestar, y que ha sido como terrible. Entonces ese es como el primer momento de esta cultura del aguante, masculinizada, valorada por los hombres, donde tú prácticamente te conviertes en un otro, pero que igual te jotean, igual son Barça y todo, pero igual estás como ahí en esa transición. Y por otro lado, en un segundo momento, con la irrupción de los grupos de mujeres en el fútbol, del feminismo, de la ola feminista del 2018, empieza a haber una resignificación de esta cultura del aguante desde el ser mujer, desde el ser barrista mujer, y de entender que no es preciso, no es necesario, no es fundamental que nosotras repitamos estos mismos patrones, y que podemos construir desde nosotras mismas nuestra propia identidad de cómo ser mujeres barristas, mujeres hinchas. Y que eso, a la larga, en estos últimos 3 años, nos ha permitido encontrarnos con diferentes mujeres, camaradas del mismo equipo, quizás no ser amigas, pero sí encontrarnos en espacios de respeto y entender que no porque una es distinta y vive la U de manera distinta, va a significar que es menos hincha, menos barra, es menos esto. Y por otra parte, también nos ha permitido quizás mucho más conscientemente abrir espacio entre las diferentes organizaciones de mujeres en el fútbol, si bien no realizar un trabajo conjunto, porque eso todavía nos cuesta y es en algo que estamos trabajando, poder encontrarnos en posiciones comunes, poder encontrarnos en un discurso común, podernos reconocer como compañeras quizás en la misma consigna que tiene que ver cómo relevamos el rol de las mujeres en el fútbol y cuál es su importancia, y todo
todos los infinitos espacios desde donde podemos aportar, siendo hinchas, siendo jugadoras, siendo entrenadoras, siendo preparadoras físicas, kinesiólogas, siendo gerenta, en este caso lamentablemente de la SA, pero ojalá que algún día podamos tener una presidenta de un club de fútbol o de un club social y deportivo que nos permita transitar a ese cambio. Entonces yo creo que hoy día sí podemos hablar de una resignificación de la cultura del aguante desde la construcción del ser hincha mujer y de ser también hincha disidente, porque también eso es algo que no se habla, que no se toca en el espacio de estadio y que además también tiene un sesgo de género, porque cuando tú eres lesbiana, cuando tú eres bisexual, mujer con vulva, estás en un cuerpo que tiene una vulva, tú en el estadio no eres discriminado. No eres discriminado. Pero sí pasa que si tenemos una persona que es abierta, un hombre, un cuerpo con pene y que le gusta a los hombres, que es gay, que es homosexual, que sale de la norma, de la heteronorma, sí es juzgado. Y lamentablemente aún en nuestro espacio en el estadio no se puede hablar de eso. Y es un tema tabú y ni siquiera sabemos y nos encontramos en una conversación con la Caro, con compañeras del Everton, con compañeras de las Bullas, diciendo, oye, pero tú tenías un amigo que es gay que vaya al estadio, tú tenías un amigo que es gay que vaya a la cancha, tú tienes un amigo que es gay y que sea barra, y nos empezamos a preguntar entre nosotras mismas y en realidad no, pues. Entonces la pregunta es, ¿realmente no existen? ¿Realmente no les interesa el fútbol? ¿O son profundamente violentados y es mayor el miedo para manifestarse en esos espacios? Nosotras sí tenemos un compañero de galería, sí, gay, pero que ha sufrido, o sea, vivido corporalmente importantes violencias en la galería, en las redes sociales, en distintos espacios. Entonces, es un caso particular que debería ser también materia de estudio. Pero en general, yo me quería tomar eso de que las mujeres vivimos, por lo menos en el ambiente hinchada, como en una doble exclusión, ¿ya? Se nos excluye de partida si es que somos muy femeninas, si es que somos acorde a nuestros estereotipos de género, ¿cierto? Si es que vamos con mini, si nos preguntan cómo nos vestimos, cómo alentamos, a qué vamos, si nos comimos la uña, si nos sacamos la foto, todo eso está en los ojos hacia las mujeres. Y por otro lado, si uno adopta conductas o características de la cultura del aguante que son más masculinizadas, que son más corporales, te critican porque soy marimacho, porque estás metida en pelea. Entonces, al final hay una doble mirada sobre las mujeres en el contexto de estadio y una doble exclusión también para su participación. Y quería retomar en eso de la primera pregunta que nos hacían ahí sobre el grupo de Facebook, creo que es, sobre Francia 98, que el 99% son hombres. Yo creo que el avance de la visibilización, porque siempre hemos estado, eso por favor que quede claro, el primer club de fútbol femenino fue en 1900, la Escuela Normal de Talca, la primera asociación de fútbol femenino con 9 clubes, con clubes solo de fútbol, o sea, solo con mujeres, dirigentes mujeres, jugadoras mujeres, fue en 1919, más de 100 años atrás, siempre hemos estado. Pero sí se nos han invisibilizado y eso son responsables las instituciones históricas que nos han excluido, ¿cierto? Y que han reproducido un estereotipo de género en donde dicen que es lo apropiado en cuerpo de hombre y en cuerpo de mujer en el contexto del mundo del fútbol. Entonces, en el contexto del mundo del fútbol las mujeres hemos estado, pero como las parejas de los futbolistas. En todos los medios de comunicación yo me acuerdo que crecí viendo la Kenita Larraín, ¿cierto? En todos los medios de comunicación como el prototipo de mujer que iba a una cancha de tenis, que iba a una cancha de fútbol, pero que es la polola de la pareja de, obviamente, un objeto sexual de deseo para el mundo de los hombres. Otra forma de los estereotipos que ha funcionado muy bien históricamente es la banalización del gusto femenino por el fútbol, que las mujeres no tienen idea, y aprovecho ahora de mandarle saludos a quienes comentaron, porque debemos decirlo también, comentaron en el afiche que publicaron, hubieron comentarios también bastante misóginos que banalizan nuestro gusto por el fútbol, pensaban que iban a venir a hablar del aborto y no de fútbol, algo así,
y también que habían 20 me divierte por nuestra participación. Nosotros estamos acostumbrados a conllevar, ¿cierto?, a sentir esos insultos y esa misoginia de manera permanente, pero sí hay una banalización respecto al gusto de la mujer y del gusto por el fútbol de la mujer. Y el gusto por el fútbol, estimades, no tiene género, ¿ya? O sea, y el saber de fútbol tampoco. O sea, el otro día escuchaba generalmente como que a uno le ponen entre la pared y te dicen, no, acuérdate de la formación de los Panzers del 68. Claro, como si con el conocimiento, con la memoria, uno tuviera que demostrar, ¿cierto?, el gusto por el fútbol. Y como escuchaba por ahí a la Marion Reimers, que es una de las grandes periodistas latinoamericanas, mexicanas, que a mí me representa muchísimo, decía, a mí me puede gustar mucho Shakespeare, pero no por eso me tengo que saber de memoria todos los sonetos. Exactamente, a mí me gusta mucho el fútbol y me sé, más encima, la formación de los Panzers del 68, porque tengo grandes amigos Panzers del 68, el Gualo Herrera, le aprovecho de mandar un saludo que parece que también nos estaba viendo. Pero sí he tenido que combatir desde los medios de comunicación, estar constantemente legitimándome, diciendo sé de fútbol, sé esto otro, y es una presión, obviamente es una presión. Y ahora yo puedo decir que probablemente sé muchísimo más de fútbol que muchísimos hombres. Creo que los hombres saben muy pocos de fútbol. La gente que decide en el fútbol chileno sabe muy poco de fútbol, no tiene conocimientos, no tiene estudios. Que el conocimiento no tiene género, pues se trata solo de que nos pongamos a estudiar, a formarnos y a aprender más sobre la pelotita, sobre la técnica, la táctica, lo psicológico. Y hoy día hay tanto conocimiento en torno a la pelota que se puede ir adquiriendo y que obviamente eso no tiene género, así que chiquillos no saben más que nosotros. Todos sabemos de acuerdo a cuánto nos formamos. Oye, agradecerles realmente esta conversación, agradecerle también a las personas que nos han acompañado en las redes, que han sido varias personas, así que no, de verdad, estamos súper contentos. Recordar algunas cosas, recordar el colectivo que ustedes estaban convocando también delante, Mujeres y Disidencias para Construir Otro Fútbol. ¿Lo pueden buscar en Facebook, en Instagram? ¿Sí? No, todavía no. Estamos en pañales. El nombre, después buscan. Pero nos pueden seguir a nosotras en nuestro Instagram. Ya, bacán. Ahí están los nombres de ustedes, los afiches en el Instagram, sí, para que sigan a las compañeras. Y además, invitarlas a todas hoy al taller de las bullas, que va a ser ¿a qué hora sería ese taller? Es un taller a las 19 horas de educación sexual para mujeres o personas con vulva, y están todas y todos invitados. No hay que ser de la U para asistir al taller, solo tienen que inscribirse en el Instagram de las bullas para poder asistir, y es con una colaboración como a la gorra para poder financiar a la compañera que dicta el taller. Súper. Ya, y bueno, y para pasarle ya la... Sí, adelante. En plan de lo mismo, que nosotras estamos en nuestro mes aniversario de Santiago Wanderers y por primera vez en 128 años tenemos actividades para y por las mujeres. El próximo lunes 10 va a salir una encuesta de experiencia estadio para todas las mujeres para que la respondan. La semana siguiente vamos a hacerle un homenaje a la tía María Enríquez, que es la utilera histórica del wander femenino, una persona muy importante en la historia de las mujeres, así que acompáñenos en eso. Y el 29 vamos a estar realizando un conversatorio sobre cómo trabajamos la problemática de la violencia en el fútbol, las distintas organizaciones de hinchas, comisiones de género de clubes, así que para que estén atentos ahí también a la página de la Comisión de Género Graciela Molina, que fue la primera socia de Santiago Wanderers en 1936, muchísimo tiempo ya, paralelamente al primera oleada del movimiento feminista, para que se inscriban en el conversatorio y puedan participar. Ya, compañeras, darle como el último minutito para que puedan despedirse, y yo además aprovecho de recordar también esta alerta feminista que nos comparten las compañeras por Ámbar, esta joven de 16 años que está desaparecida en la comuna de Villa Alemana, así que ojalá aparezca con vida, la estamos esperando todo y todas, así que ojalá que podamos compartir los afiches de nuestras diferentes organizaciones. Aprovechamos también de invitarles a las personas que nos están escuchando también para que lo hagan. Compañeras, para despedirse de las personas, de las personas que nos estuvieron escuchando hoy día en esta entretenida tarde de miércoles de fútbol femenino y masculinidades.
Bueno, yo quiero dejar abierta la invitación a que todas y todos nos puedan seguir en las páginas de Asamblea Hinchas Azules y Las Bullas en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos llamamos igual para que no hayan confusiones. ¿Ya? Así que para que nos puedan seguir y seguir el trabajo que estamos haciendo. Tenemos un trabajo vasto en la recuperación de la Corfut. Estamos a punto de cumplir ahora en el mes de agosto 1 año de recuperar del alzamiento de la quiebra de la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile, que es un gran hito en el camino de la recuperación de nuestro club, así que también es un mes importante y querer siempre en el fondo decir que nosotras no queremos disputar, o sea, venimos a disputar el espacio, sí, queremos ser importantes dentro del fútbol, pero que también entendemos que es un espacio que también tenemos que compartir con los compañeros y los camaradas. Y que en ese trabajo nosotras desde Las Bullas estamos profundamente comprometidas con ello y que sí creemos en este otro fútbol donde todas y todos podamos convivir en un fútbol que sea libre de violencia de género, donde no exista discriminación porque eres hombre, mujer o lo que sea. Y eso que quiero que quede como súper claro, invitarnos a seguirlo a nuestras redes y que por favor se sigan haciendo todo, abriendo los espacios para conversar de estos temas que son tremendamente necesarios porque es la única manera de podernos encontrar, de podernos discutir, de poder destruir esta masculinidad hegemónica, de poder también destruir el sistema capitalista que está profundamente arraigado en el patriarcado y en toda la estructura que mueve la sociedad y que no se puede ser revolucionario ni revolucionaria si crees en el patriarcado, y eso hay que decirlo en todos los lugares. Solo existe revolución con nosotras, compañeros, así que aguante la Universidad de Chile y muchas gracias por el espacio, de verdad me voy muy contenta porque hace rato que no estaba en un programa donde se tocaran tantas temáticas y que estuviera tan a la altura de esta discusión, y agradecer a todos y todas quienes nos siguieron por redes porque de verdad han hecho el programa muy interesante. Gracias, compita, muchas gracias. Carolina. Voy yo. Replico todo lo que dijo la Diego, pero le agrego que sigan a la Comisión de Género. Creo que la Lluvia ahí está escribiendo en el Facebook Live, en los contactos para que se contacten con nosotras. Tenemos grandes proyectos, proyectamos un club al mediano largo plazo. Este año queremos instaurar ya el enfoque de género en nuestros estatutos, con protocolos, con cuotas, con distintas iniciativas, con redistribución también de los recursos para ir posicionándonos en nuestra corporación Santiago Wanderers, que voy a seguir repitiéndolo, es el club, la sociedad anónima en nuestro caso, a diferencia de la Universidad de Chile, tiene plazo fijo, tiene números rojos todos los años, está en una crisis de gobernanza tremenda, estamos construyendo un proyecto de club. Nosotras tuvimos asamblea de socios y socias en enero de este año, cerca de 300 socios, llenamos el Teatro Municipal de Valparaíso, en donde tuve la oportunidad de mostrar uno de mis trabajos más bonitos, que es un modelo sociocrático de fútbol profesional, que es feminista, que tiene como protagonistas tanto a los hombres como a las mujeres, pero en donde todos tengamos nuestro espacio para poder participar sin exclusiones. E invitar, y esto es lo último, a todas las mujeres a hacerse parte de estos temas. Sabemos que también de la izquierda y del movimiento feminista muchas veces se nos ha mirado menos al fútbol como un elemento de transformación social, no así la derecha. No así la derecha, sí, no ha discriminado históricamente, no así desde Marx, que decía que era un opio del pueblo, pues no, tenemos todo para transformarlo. La derecha lo sabe bien, por lo mismo fue parte de su proyecto privatizador neoliberal de Chile, y hoy día tenemos una estructura de oportunidades con un estallido social, con un movimiento feminista histórico en un 8M, ¿cierto?, que nos hace, que nos abre la cancha para problematizar y para transformar un poco este juego, partiendo porque el deporte sea un derecho en la nueva Constitución, y de ahí hacia abajo, ¿cierto?, nosotras ir transformando todos los espacios y todas estas estructuras patriarcales que durante más de 100 años nos han oprimido. Así que súmense, mujeres, disidencias, que estamos construyendo el fútbol del futuro, el fútbol que soñamos, y para eso nos necesitamos a todos. Bacán. Muy bien, Carolina, muchas gracias a ambas por haber participado de este programa, que como ustedes ya saben se ha transmitido en vivo y va a quedar prontamente subido a las distintas redes. Ha sido un placer
una tarde de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje y de mucha interpelación también. A medida que ustedes fueron relatando su historia y planteando los puntos críticos, creo que los varones tenemos mucho que reflexionar y mucho que cambiar respecto de nuestra vinculación con las mujeres y con las mujeres en la práctica del fútbol en sus distintos ámbitos, en la cancha, en la galería, en la organización, en la dirigencia, en los proyectos de futuro, como decía Carolina recién al despedirse. Les agradecemos, compañeros, su participación, les agradecemos a quienes han estado vinculados, escuchando, viendo este programa en vivo. Les queremos dejar invitados para el próximo miércoles 12 de agosto a las 16 horas, nuestro penúltimo programa de esta primera temporada, nuestro programa número 11, que vamos a reflexionar sobre varones que han ejercido violencias. Varones que han ejercido violencias, que ejercen violencias. Para eso tenemos como invitados a dos compañeros, Juan Bastías y Alex Valdivia, que ambos trabajan acompañando, atendiendo, asesorando a varones que han ejercido violencia y que han decidido iniciar por alguna vía tratamiento para enfrentar esta práctica de violencia que han ejercido en la sociedad. Así que les dejamos cordialmente invitados a todas, a todos, y les agradecemos nuevamente su participación durante esta tarde. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.